Muy buenos días a toda la amable audiencia, la 105.7 MHz, FM El Samaritano. Quien nos habla es su hermano en Cristo Esteban Martínez para un nuevo programa, Jesús lo hizo por amor, que se transmite todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana. El Señor bendiga a toda la amable audiencia que está a través de internet, a través del Facebook, a través de la onda radial. Quiero estar hablando de la voluntad de Dios. Isaías 53:10 dice así: y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tema tan importante, amados oyentes, poder entender lo que significa la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo que dice en cuanto a la definición de la voluntad de Dios. En general, la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en tres sentidos. En algunos pasajes, la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. Por ejemplo, David compara tu ley con tu voluntad en el Salmo 48. Asimismo, el apóstol Pablo considera que toda la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, ya que en su ley Dios da instrucciones acerca de la manera como Él quiere que anden los seres humanos, la ley pudiera llamarse propiamente la voluntad de Dios. Ley significa fundamentalmente instrucción y abarca toda la palabra de Dios. También se emplea la frase voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. A eso se le pudiera llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, es la voluntad revelada de Dios que todos se salven y que ningún creyente salvado caiga de la gracia. Esto no quiere decir que todo el mundo será salvo, sino solo que Dios desea la salvación de todo el mundo. Por ejemplo, y se repito, es la voluntad revelada de Dios que todos se salven y que ningún creyente salvado caiga de la gracia. Esto no quiere decir que todo el mundo será salvo, sino solo que Dios desea la salvación de todo el mundo. Allí nos habla Dios, este pasaje fundamental para nuestra vida espiritual en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la voluntad de Dios para todos los hombres del mundo. Por último, la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. A eso se le pudiera llamar propiamente la voluntad permisiva de Dios. En realidad, mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios. Pecado, codicia, violencia, odio e impertinencia. Pero Él permite que la maldad continúe por ahora. Por ejemplo, el llamamiento de Jonás para que fuera a Nínive era parte de la perfecta voluntad de Dios. Pero su viaje en la dirección contraria estaba dentro de su voluntad permisiva. Además, Dios permite la decisión de muchas personas. Escuche esto con atención, amado oyente. Es central para nuestra vida espiritual. Además, Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer sin ser salvas y así perderse por toda la eternidad, ya que Él no impone la fe salvadora a los que se niegan a aceptar la salvación de su Hijo. El libre albedrío el Señor nos ha dado, Dios no impone su voluntad a nadie, acá no dice claramente Dios en su palabra. Además, Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer sin ser salvas y así perderse por toda la eternidad, ya que Él no impone la fe salvadora a los que se niegan a aceptar la fe de su Hijo. De igual manera, Dios permite muchos padecimientos y tribulaciones que le sobrevienen a una persona en la vida, pero no necesariamente su deseo o última voluntad para esa persona. Entonces acá tenemos la definición de tres miradas, desde tres puntos de vista en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Y ahora, ¿cómo vamos a responder los creyentes, las personas en general,
a la voluntad de Dios para nuestras vidas. La enseñanza en la Biblia sobre la voluntad de Dios expresa más que una simple doctrina, se cruza en la vida de los creyentes de manera diaria. En primer lugar, se debe aprender lo que es la voluntad de Dios, es decir, su perfecta voluntad como se revela en las Escrituras. Por cuanto los días son malos, se debe entender cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17. Una vez que los creyentes conocen la voluntad de Dios revelada, cómo Él desea que vivan, deben comprometerse a hacer su voluntad. Repito nuevamente este pasaje tan importante. Una vez que los creyentes conocen la voluntad de Dios en cuanto a cómo Él desea que vivan, deben comprometerse a hacer su voluntad. De una u otra manera, en sueño, Dios, de una visión, de una u otra manera, Dios puede revelarse, hablarnos en cuanto a cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y acá dice, una vez que los creyentes conocen la voluntad revelada de Dios en cuanto a cómo Él desea que vivan, deben comprometerse a hacer su voluntad. El salmista, por ejemplo, le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Salmo 143 y versículo 10. La petición paralela, que Dios me guíe a tierra de rectitud, indica que está esencialmente pidiéndole a Dios la capacidad para llevar una vida recta. Una vida de rectitud, una vida de santidad, quiere Dios para nuestras vidas. Y allí el salmista le está pidiendo a Dios que me guíe a tierra de rectitud, dice su palabra. Asimismo, Pablo espera que los creyentes tesalonicenses sigan la voluntad de Dios al abstenerse de fornicación y al vivir en santificación y honor, entendiendo que todo lo que es pecado es separación de nuestro Dios. Entonces ahí Pablo le llama a la iglesia tesalónica, a los tesalonicenses, a apartarse, de abstenerse de todo pecado de fornicación y a vivir en santidad y honor delante de nuestro Dios. En otro pasaje, él pide que los cristianos sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, a fin de que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Esto es muy importante, amados oyentes, poder entender esto. Lo que nosotros debemos pedir a Dios en oración, allí en ayuno, en lo secreto, en lo público, en su casa de oración, pedirle a nuestro Dios cuál es su voluntad para nuestras vidas. En otro pasaje dice, él pide que los cristianos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, a fin de que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Entonces es muy importante recalcar una y otra vez esto de que cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, así a fin de agradar a Dios, como dice acá. En otro pasaje él pide, dice que los cristianos sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, a fin de que ellos anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Maravillosa la palabra de nuestro Dios, como en esta mañana nos instruye en cuanto a que nosotros debemos orar a Dios para cuál es su voluntad para nuestras vidas. En oración y ayuno, allí en una visión, en palabra, de una u otra manera, Dios ha de manifestar a nuestra vida si nosotros disponemos nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser a hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. A los creyentes se les exhortan a que pidan que se haga la voluntad de Dios. Deben desear sinceramente la perfecta voluntad de Dios y tener el propósito de cumplirla en su propia vida y de su familia. Esto se recalca una y otra vez en cuanto a pedir a Dios que cuál es su voluntad para nuestras vidas y desear sinceramente hacer la voluntad de Dios. A partir de que Dios de una u otra manera se ha revelado a nuestra vida cuál es su voluntad, nosotros desear hacer de corazón
con toda nuestra fuerza, la voluntad de su Santo Espíritu en nuestras vidas, llevar a cabo su voluntad, su propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor. Si esa es la oración y el compromiso del creyente, entonces puede estar seguro de que su presente y futuro están en el cuidado protector del Padre Celestial. Si esa es la oración y el compromiso, o sea que el Señor nos pide que busquemos cuál es su voluntad para nuestras vidas, y a partir de que Dios ha revelado su voluntad para nuestras vidas, ya sea predicar la palabra, de alguna u otra manera servir a nuestro Dios, de cantar, de adorar, no sé, cuál pudiera ser la voluntad de Dios para nuestras vidas, uno comprometerse firmemente a hacer la voluntad de nuestro Dios, y así todas las bendiciones de nuestro Dios estarán disponibles para nuestras vidas porque nosotros estamos haciendo su voluntad. Gracias, Señor. Sin embargo, si en la vida del creyente hay pecado deliberado y rebeldía contra la palabra de Dios, entonces él debe comprender que Dios no responderá a sus oraciones. No puede esperar que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, a menos que procure hacer la voluntad de Él en su propia vida. Entonces, orar a Dios, obedecer a su voluntad en nuestras vidas, pero si no hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, las bendiciones de Dios no pueden venir a nuestras vidas. Por último, no se debe hacer la voluntad de Dios como una excusa para la pasividad o la irresponsabilidad con respecto a su llamado a combatir el pecado, la maldad y la tibieza espiritual. Es Satanás nos dio la causa a este siglo malo con su crueldad, maldad e injusticia. Y es Satanás el causante de tanto dolor y sufrimiento en el mundo. Así como Jesucristo vino para destruir la obra del diablo, también la voluntad explícita de Dios que los creyentes libren la guerra contra esas huestes espirituales de maldad por medio del Espíritu Santo. El poder de Dios está en nuestras vidas, amados oyentes. Oramos, clamamos a Dios allí en oración, en ayuno. No es por casualidad, sino que debemos luchar contra el diablo que vino a robar, a matar, a destruir lo que Jesucristo nos enseña en su palabra. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice acá, no se debe usar la voluntad de Dios como una excusa para la pasividad o la irresponsabilidad con respecto a su llamado a combatir el pecado, la maldad y la tibieza espiritual. Gracias, Señor. Entonces, este pasaje tan maravilloso que nos habla Dios en esta mañana, poder entender así un breve resumen de entender que debemos orar a Dios, cuál es la voluntad de Dios y hacer su perfecta voluntad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice su palabra, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Es la lucha contra Satanás que tenemos diariamente los cristianos, todo el mundo, y allí Satanás está atentando contra todo el mundo. Gracias, Señor.